Bienvenidos a la cocina de Plantabó. Hoy os explicaremos cómo hacer salsa pesto. La salsa pesto es un condimento o salsa típica originaria de Liguria, Italia. Se utiliza en platos como la pasta o la pizza. Su ingrediente principal es la albahaca, una hierba aromática de la familia de las lamiáceas nativa de las regiones tropicales de África Central y el sudeste asiático. Es una planta tierna y se utiliza en cocinas de todo el mundo. Puede llegar a crecer hasta un poco más de 1 metro y es muy sensible a las heladas. Consigue tu planta de albahaca en nuestra tienda online. Os dejamos el link en la descripción. Para elaborar esta receta necesitaremos albahaca fresca, queso parmesano, 100 gramos de piñones, sal, aceite de oliva virgen extra y 2 o 3 dientes de ajo. Cogemos la base de la batidora y le introducimos las hojas de albahaca. Cortamos los dientes de ajo a trocitos pequeños y para adentro. Le añadimos un poco de sal. Ahora tenemos que poner los piñones, pero antes los pasaremos por la sartén. Encendemos el fuego, ponemos los piñones y hasta que no veamos que quedan tostaditos no los sacaremos. ¿Veis qué color han cogido? Venga, también para adentro. Le ponemos un poco de aceite y listo. Ahora tapamos la base y colocamos el pie de la batidora. La enchufamos y empezamos a batir. Va quedando molido, pero para que quede todo bien removido, lo mezclaremos un poco con una cuchara y lo volvemos a batir. Lo haremos así hasta que veamos que todo haya quedado bien molido. Cuando ya hemos conseguido la salsa, la sacamos de la base de la batidora y la ponemos en un bol. Seguidamente rallamos el queso parmesano y lo añadimos en el bol con la salsa. Con una cuchara lo mezclamos bien y ya tenemos la salsa pesto. Aquí tenemos un plato de macarrones. Vamos a añadirle la salsa pesto y a ver cómo queda. Mirad qué pintaza tiene este plato, pero aún nos falta un último paso. Cogemos un poco más de queso parmesano que hemos rallado anteriormente y lo echamos por encima. Ahora sí que sí, tenemos un platazo de macarrones con salsa pesto. ¡A probarlos! No olvides suscribirte, deja un like y activa la campanilla para estar al día.